Muy buenos días, bienvenidos a este programa. Me acompañan en esta ocasión Janet y Benjamín, bienvenidos. Hola. El tema de hoy en este programa va a ser la amabilidad, una fortaleza, una fuerza que derriba muros. Es un tema, Janet, como hemos platicado, bastante interesante, un tema que nos atañe a todos, pero sobre todo que en las grandes ciudades está en peligro de extinción. Eso es la problemática que tenemos ahorita. ¿Por qué? Un estudio antropológico nos menciona que en una ciudad muy grande las personas están más estresadas, hay más trato impersonal y por lo tanto la amabilidad desaparece. Quisiera empezar por una pequeña historia, una historia que cuando yo la conocí me conmovió. Esta es la historia de un señor de una edad muy avanzada que sentía que su vida no tenía propósito, sus hijos casi no lo visitaban, vivía uno de sus hijos con él, pero el que vivía con él prácticamente no platicaba. Y el Señor todos los días sacaba su mecedora a la banqueta a ver pasar a la gente. La gente pasaba caminando, otros en carro, etcétera, pero nadie los saludaba. Pero había un señor que pasaba al otro lado de la calle y siempre que pasaba le sonreía y lo saludaba. Todos los días, todos los días. El señor que pasaba al otro lado de la calle siempre se quedaba pensando, ¿qué pensaría ese señor en su mecedora todos los días y que me saluda tan sonriente? Y un día dice, quiero pasar a saludarlo, quiero platicar con él, quiero saber qué es de su vida, quiero saber cómo es esa persona. Y va en la tarde y toca y le abre el hijo. Y le dice, mire, tal vez suene raro lo que le voy a decir o inoportuno. Yo todos los días paso por aquí caminando del otro lado de la acera, de la calle. Y siempre veo aquí a un señor de edad avanzada, el cual me sonríe y yo le sonrío y nos saludamos. Y pues quiero conocerlo, quiero platicar con él. Y el hijo le dice con lágrimas en los ojos, le dice, mi padre acaba de fallecer hoy. Pero escribió una nota y la nota dice, quisiera conocer a la persona que me sonreía todos los días porque era la persona que alegraba mi vida. Y es una historia conmovedora porque era alguien que no tenía nada que ver con la persona, que no lo conocía ni siquiera el Señor, pero sin embargo, día a día, con la simple sonrisa que le daba, con el simple saludo, hacía de ese Señor su día. El famoso You Make My Day. Él lo hacía, él se lo hacía a esa persona. Benjamín, ¿qué nos Sí, puedes decir? muchas veces no somos conscientes de cómo una pequeña acción puede impactar en otro si está teniendo un mal día y a lo mejor nosotros también tenemos un mal día, pero simplemente con sonreír a alguien, que ese alguien nos devuelva la sonrisa puede cambiar todo, ¿no? Todo nuestro día. Y no solamente pues el impacto que tiene sobre la otra persona, sino la onda expansiva de ese impacto que nos incide en nosotros mismos, ¿no? O sea, el hecho de cómo ver que algo que hagamos positivo puede tener un impacto positivo también en nosotros. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Y tienes mucha razón, ¿sí, Janet? Sí, que incluso lo vivimos nosotros diariamente, no sé, cuando una persona te dice algún piropo, un halago, ¿no? De que, ay, qué guapa te ves hoy, o cómo amaneciste hoy, o sea, palabras sencillas como decía Benjamín y como comenta en la historia, cambian el día completamente también de las personas, ¿no? Incluso cuando alguien te ofrece, te da el pase, te abre la puerta, puedes venir de malas y ya con un acto de bondad cambia radicalmente todo tus emociones, sí, el humor con el que andas. Sí. Entonces, Fíjense, lo interesante de aquí es que la amabilidad nos da beneficios. Y eso es lo más importante, la amabilidad nos da beneficios. ¿Qué quiere decir? Que nos hace más felices, por un lado. Por otro lado, ¿sí?, genera lo que viene siendo una longevidad, o sea, tardamos en morir más tiempo simplemente por el hecho de ser amables. Otro de los beneficios muy fuerte, nos genera unas relaciones bastante estrechas con muchísima gente, tiene un impacto social tremendo. Y aquí son de las cosas, ¿cómo podemos ser amables? ¿Por qué no somos amables? No hay ningún padre que diga, yo quiero que mi hijo a final de cuentas sea amable. Esa es una de las partes. O sea, casi nadie dice, yo quiero que mi hijo sea amable. Simplemente lo que sucede es, yo quiero que mi hijo sea exitoso,
que tenga mucho dinero, que sea conocido, etcétera, etcétera, que sea famoso profesionalmente, tantas cosas, pero nadie dice, quiero que mi hijo sea amable. Ahora, ¿qué significa ser amable? Hay muchos pequeños detalles con los cuales podemos llegar a ser amables. Uno de ellos, simplemente ceder el asiento cuando vas en un transporte público, ayudar a una persona a cruzar la calle, visitar un asilo, cualquier cosa que podamos realizar con la finalidad de ser amables. Por eso se dice, a final de cuentas, que la amabilidad derrumba muros. O sea, realmente calma al más violento, abraza al necesitado, consuela al que tiene muchísima tristeza. Y esa es una de las cuestiones que, a final de cuentas, necesitamos considerar. Bueno, yo quisiera que cada uno de nuestros televidentes se hiciera el propósito día a día de cómo fortalecer la amabilidad que tienen cada uno de ustedes. Recuerden, la amabilidad es una fuerza. ¿Qué significa? Que es algo que es en beneficio propio, es en beneficio de los demás. Es un ganar-ganar. El ser amable, simplemente quito la depresión de otra persona, quito la tristeza de otra persona, pero sobre todo genero cuestiones químicas, dopamina, oxitocina, que me van a ayudar a mí mismo. O sea, es un beneficio para mí, no nada más para los demás. Y eso es lo que yo debo considerar en esa parte de la amabilidad. Es correcto, muchas veces también se olvida la parte de la química cerebral, ¿no? De nuestras propias acciones. O sea, somos impulsos eléctricos, somos neurotransmisores y muchas veces nos olvidamos de cuidar esos neurotransmisores y, pues, por el propio estrés del día a día. Y otro también que dice, ¿no? ¿De dónde viene ser amable? O la palabra amabilidad, que es de amabilis y significa digno de ser amado. Entonces, es muy común, ¿no?, que cuando tú haces estas buenas acciones, las personas pues te quieran, te aprecien o les guste tenerte cerca de ellas en tu vida por lo mismo, ¿no?, que es digno de ser amado también. Muy bien, para ir cerrando el tema de hoy. En primer lugar, recordar que la amabilidad siempre es buena. Recordar que el ser amable no nos hace más vulnerables, al contrario, nos fortalece como personas. Tercero, el ser amables lo que provoca son puras cosas buenas en nosotros. ¿Qué significa? Que no voy a juzgar a las personas, que voy a realizar obras buenas, que voy a preocuparme por los demás. Y esa es una cuestión bien importante. Cuando yo me preocupo, no nada más por mí, no nada más por mi familia, me preocupo por el prójimo, por el ser humano. Cuando empiezo a preocuparme por eso, entonces quiere decir que estoy impactando positivamente a mi comunidad, a mi sociedad. Entonces, nuestra recomendación, empiecen con una sonrisa, empiecen con la amabilidad. Y el recurso que muchas veces es recomendable o que se dice es que cuando vayan a entrar ustedes a alguna reunión y traigan un enojo, traigan algo que vienen cargando, antes de entrar por la puerta, imagínense que hay un bote de basura por ahí donde yo desecho todo lo que traigo, todo aquello que no va a ser beneficioso para la reunión que voy a tener, y en ese momento sí entro con una nueva actitud. Después puedo llegar a recoger algo de eso si necesito resolverlo, pero por lo pronto hay ciertas reuniones familiares, de trabajo, con amigos, etcétera, donde no tengo por qué descargar mi enojo, no tengo que descargar lo que yo traigo que no es beneficioso para esa reunión, y lo dejo en un cesto de basura al entrar a esa reunión. Muy bien, para terminar, Benjamín, ¿qué nos puedes decir? De hecho, yo siempre recuerdo un profesor que tuve en la facultad que nos decía que para entrar en diferentes contextos donde pues, puedan generarnos ciertos conflictos a nivel de valores y demás, nos decía que nos teníamos que quitar el traje de persona y poner el traje de profesional y olvidar pues, nuestros problemas, ¿no? Y ese quitarnos el traje de persona, quitarnos los problemas y adaptarnos al contexto en el que entramos nos ayuda también a no pasar nuestros problemas a la otra persona, ¿no? Y con la amabilidad nos facilitaría este proceso de adaptarnos a nuevos contextos, dejar atrás lo que no está aportando realmente, ¿no? Y aportar al contexto social o al momento en el que estemos. Janet, ¿algo que tú nos quieras comentar? Sí, yo nada más recordar que lo que a nosotros nos puede tomar un minuto, un segundo hacer, a la otra persona le puede cambiar significativamente su vida y su día. Muy bien, pues más que todo agradecerles
con esto el que hayan estado en este programa. Les recuerdo, mi nombre es Fernando Mata, el programa es Negociando y los invitamos a escucharnos la siguiente semana, a vernos la próxima semana, los esperamos por aquí.